Bueno, estamos por acá con Elías. Hoy vamos a estar aportando muchísimo valor en el podcast. Vamos a estar hablando sobre real estate, crecimiento personal. Y bueno, Elías, bienvenido, gracias por el espacio. Y quiero que iniciemos el podcast con una breve presentación. ¿Qué haces tú aquí en Estados Unidos? Bueno, gracias por la invitación, Nicolás. Desde un principio compartí contigo y compartíamos básicamente las mismas ideas y filosofías. Me dedico a bienes raíces, tengo básicamente aproximadamente casi 10 años en la industria. Soy inmigrante, llegué de Maracaibo, Venezuela, así que somos latinos, paisanos, y llegué a los Estados Unidos con el sueño de estudiar y ser alguien, ¿no? Gracias a mi mamá pude llegar a los Estados Unidos y estudiar administración de empresa en el Miami-Dade College. Y simultáneo pasé por esa situación que pasan todos los latinos, que es empezar de cero, y empecé trabajando en una cafetería. ¿Cómo fue ese choque de empezar a trabajar ya directamente aquí en Estados Unidos y en una cafetería? ¿De pronto tenías aspiraciones a algo diferente y te tocó una cafetería o por qué una cafetería al principio? No fue aspiraciones, realmente desde un principio no tenía esas aspiraciones, no tenía ese crecimiento personal. Eh, no tenía idea desde ese momento porque era básicamente adolescente, 19 años, ¿no? Sí tenía una visión que era ver a mi mamá que logró todas sus cosas desde un principio. Mi mamá y mi papá se separaron muy jóvenes, entonces no tuve esa figura de seguir una familia como tal. Entonces era, entre comillas, feliz trabajando donde trabajaba, pero sí muy dentro de mí sabía que no era esa persona que tenía que ser. Sin embargo, creo que había un poco de rebeldía en ese momento de llevarle la contraria a mi mamá, que me dijo, tú no fuiste para allá a trabajar en lo que sea. Sin embargo, lo hice, aprendí mucho customer service, aprendí mucho de ventas y creo que fue una preparación inicial para el negocio en el que estoy hoy en día. Me acabas de generar una inquietud. Tú creciste, si bien en Venezuela, estuviste una gran parte aquí en Estados Unidos, dentro de la cultura americana. ¿Sientes que estas culturas sean diferentes? O sea, de que tú empezaste trabajando en una cafetería y lo que me dices, como que no tenías esa visión de más por ser latino o aquí en Estados Unidos para la cultura americana, esa visión es la misma de primero como trabajar en algo así en cualquier trabajo y no ver algo más como poder generar un negocio o algo así. Eh, lo que yo me he dado cuenta en el tiempo es que esto es como que un dilema, algo que yo mismo he pensado, ¿no? No quiere decir que sea 100% cierto, pero me he dado cuenta que hay gente americana que he visto que ha empezado a estudiar y luego después de graduarse terminan con una deuda estudiantil y después lo ves trabajando en cualquier lugar. O sea que inicialmente, desde un inicio, no estudiaron algo que les apasionaba o les gustaba, sino que lo estudiaron por estudiar. Entonces eso lo veía yo en la calle desde que llegué acá. Después de graduarse terminan con esa deuda estudiantil y buscando empleo le preguntan, bueno, ¿y cuál es tu experiencia? Entonces eso también me despertó ese clic. Em, por una parte he visto que el latino, ¿verdad? A medida que yo llegué acá, es como que más visionario. No se está enfocando tanto en el punto de que me voy a quedar toda la vida trabajando aquí, sino qué negocio puedo hacer para no solamente surgir yo, sino mi familia. Es lo que he visto como que esa es diferencial entre el americano y el latino como tal, como nosotros, pues. O sea, ¿crees tú que el latino tiene más potencial emprendedor? O sea, Súper, más corazón de emprendedor. súper. Y eso viene de allá de nosotros, ¿no? Claro, he visto unos que son emprendedores y han seguido como que el camino del emprendimiento, como también he visto que hay unos que hacen las cosas como que muy apurados, se tiran y después no sale lo que ellos pensaban, ¿no? Pero por lo menos se arriesgaron. Ok. Creo que en ese aspecto, ese latino, lo que tienes que analizar bien dónde me voy a meter, a qué negocio voy a entrar, antes de entrar y conocerlo bien, para no tener que entrar y después quedarme en negativo, ¿no? Bueno, y hablando de eso, entonces, ¿cómo fue esa transición de pasar de una cafetería al negocio que haces en este momento y de que estás ya siendo un empresario y un emprendedor exitoso? En el momento, me recuerdo que perdí mi trabajo, ¿verdad? Y no tenía aspiración de qué iba a hacer. Me recuerdo que después de esa transición fue, ok, ¿qué puedo hacer? Voy a hacer Uber, me acuerdo. Em,
y empecé a hacer Uber. En ese momento de mi vida estaban pasando muchas cosas. Como que empecé a sentir esa idea de propósito, que en algún momento no lo tenía. Y el propósito fue que habían cosas que habían llegado a mi vida donde yo tenía que tomar decisiones que antes no las tenía. Y una de esas decisiones fue, ok, me voy a casar. Y me recuerdo que dije, ok, me voy a casar y ¿qué voy a aportar? O sea, voy a ser una persona que haga Uber ahora todos los días y lleve el dinero a la casa, o en qué tengo que convertirme yo para poder aportar a mi esposa y a mi familia algo más de lo que soy ahorita. ¿Qué sentías en esa posición de ser Uber? Porque esa es una posición que muchos latinos llegan a vivir aquí en Estados Unidos. Yo recuerdo que alguna vez yo hice Uber y tenía un pensamiento repetitivo y era como de mucha insatisfacción, pero quiero saber qué se siente ya directamente ser Uber, trabajar en este tipo de trabajos aquí en Estados Unidos. Todo trabajo para mi perspectiva es respetable. Yo no me arrepiento de haber trabajado en Uber, pero si había algo que creo que es lo mismo que tú estás diciendo y que tú lo sentiste, que es que tú sabes que tú estás hecho para otras cosas. Y esa sensación por dentro que yo tenía era, este no es tu lugar, pero hace falta que veas algo más de ti y confíes en ti para que salgas de este lugar. Entonces yo no sabía qué era en ese momento. Sin embargo, la transición de Uber fue por muy poco tiempo, porque pasaron cosas las que yo denomino, para mí personalmente, señales. Esas cosas que pasan y uno no tiene idea por qué pasan. Ujú. Y me pasó por consecuencia 2 veces mientras hacía Uber. La primera, bueno, que me chocaron el carro. Y yo dije, no, no puede ser, a mí nunca me habían chocado el carro. Bueno, en mi mente yo decía, bueno, estoy haciendo Uber y estoy todos los días en la calle. Sin embargo, cuando me reparan el carro, antes que me den el carro, yo voy un viaje a Virginia a ver a mi tía. Y ese viaje me sirvió mucho para despejar, pensar, analizar qué es lo que estaba haciendo yo. Y cuando llego, que me vuelven a dar el carro, yo dije, bueno, voy a hacer Uber. Pero me vuelven a echar el carro, como a las 3, 4 semanas. En este caso, no fue que me dieron otro carro o me dieron como que una compensación, que me recuerdo que el seguro me había dicho, mira, te damos una compensación porque te chocamos el carro. Y en ese momento eran como $2,500, no era nada. Pero la segunda vez sí fue que, mira, no hay compensación, te van a reparar el carro, pero cuando el seguro, porque el seguro no era muy bueno, te resuelva. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? En ese momento fue lo que analicé. Y ahí empecé a ver los libros de real estate, en ese momento. Porque ¿cómo llegaste de Uber al real estate así? En ese mismo sentido de propósito, de buscar mi propósito, de ser alguien más, ya yo había ido como que a la escuela de real estate y tenía los libros, pero lo que no tenía era la inscripción, no la había pagado. Ujú. Y lo que detonó esas señales, ¿verdad? Fue inscríbete. Entonces ahí empecé a estudiar, o sea, a ir a las clases para pasar la licencia de real estate, porque también me di cuenta que mientras que hacía las clases, no es que estaba aprendiendo algo teórico o práctico del negocio de bienes raíces, sencillamente era buscando pasar el examen del Estado con ese curso de real estate, Ujú. que es probablemente como que una duda que tiene la gente, no, yo voy a ir a estudiar para sacar la licencia, pero a nivel de negocio como tal, en esa clase no vas a ver el negocio. Ok. ¿Qué se ve entonces? ¿Qué sentías que se veía ahí? Reglas, regulaciones, cosas que tienes que saber específicamente de la carrera de bienes raíces para que no te metas en problemas, más sin embargo ahí no dice, mira, tú tienes que sacar la licencia y luego este es el paso a paso. No lo dice la escuela, Ujú. no lo dice. Y bueno, entonces empezaste ya como a entrar en este mundo de aprender sobre las leyes, sobre todo esto que me estás contando y cómo fueron esos primeros pasos. ¿Hace cuánto estamos hablando de esto? Aproximadamente como 8 años y Ocho medio. años. 8 años. Y en esos 8 años, pues, ¿cómo fue el principio de esta etapa y qué ha transcurrido, qué ha pasado en este tiempo? Bueno, vamos a desarrollarlo de esta manera. Una vez que tengo la licencia, ¿no? Ajá. Te comenté que, bueno, no tenía ingresos porque no tenía carro y no podía hacer Uber. O sea que fue poder sacar la licencia lo más rápido posible para entrar lo más rápido al mercado de bienes raíces a trabajar porque necesitaba dinero.
En simultáneo ya como que ya me había comprometido, ya me había mudado, ya habían empezado gastos nuevos como todo el mundo tiene y eran altos porque ya era todo solo con mi esposa, sin dinero. Y lo primero que me di cuenta fue, ok, me di cuenta que yo me tuve que mudar a un lugar, ¿verdad? Y cuando me mudé al lugar, me di cuenta que al lugar que me fui a mudar, primero no tuve un realtor, eso fue lo primero. Pero segundo, cuando llegué al lugar, la persona que me atendió tan feo, ¿verdad? Que dije, ya sé lo que no tengo que hacer y lo que tendría que hacer. O sea, Ujú. cuando digo tan feo, posiblemente es que esa persona no estaba preparada para darme el producto que yo estaba buscando. Pero sin embargo, en vez de apoyarme y aportarme, ayudarme, a yo, mira, estos son los documentos que necesitas para mudarte, no lo sabía. Y ella como que tampoco lo sabía, entonces fue bastante difícil lo que tuve que pasar. Y por ahí aprendí el mercado donde yo tenía que atender. O sea, primero me vi en mí reflejado la ayuda que necesita el latino fuera. Ok. Y cuando me di cuenta de eso, lo que empecé a hacer fue el negocio en referencia a mí, o sea, lo que a mí se me hizo difícil hacia los demás. Y empecé a trabajar en ese negocio inicialmente de rentas, que pienso que es el negocio principal. Si una persona agarra la licencia hoy, en lo que tiene que empezar, renta. Porque cuando inicias en renta, no solamente estás haciendo una transacción que es más rápida que una compra, que una venta o que trabajar con inversionistas, sino que al mismo tiempo estás generando relaciones y todavía no tienes buenas relaciones que conozcan lo que tú estás ofreciendo, ¿no? Ese es para mí el inicio y eso fue lo que pasó conmigo. ¿Y cómo se desarrollaría? Listo, ¿cuánto tiempo estuviste haciendo rentas? Y cuéntanos cómo se hace ese negocio bien hecho, porque aquí van a haber muchos realtors que puede que estén en esa situación y que quieren empezar en este mundo y saber cómo hacerlo bien. ¿Qué descubriste haciendo las rentas? ¿Ok? Inicialmente las rentas nunca paran, ¿ok? Eso es eh, parte principal que uno tiene que entender. Las rentas nunca paran, o sea que tú puedes seguir haciendo rentas hasta que tú quieras. Ujú. Lo que tú puedes hacer en un momento a otro en tu equipo, delegar a una persona que se encargue de las rentas mientras que tú haces otras cosas ya con experiencia. Sin embargo, específicamente la pregunta, tú inicias por tu base de datos. ¿Y cuál es tu base de datos? Que en ese momento quizás el agente de bienes raíces no tiene email, no tiene publicidad, no ha creado algo que tú también enseñas mucho, que es la marca personal. O sea que básicamente la gente no te reconoce como un agente de bienes raíces. Entonces, el inicio es ese, empezar con las personas que te conocen. Y en simultáneo a eso, creando tu marca personal, es empezando a atacar en publicidad ese cliente que te desconoce que tienes que capturar. ¿Y cómo? Bueno, ofreciendo el producto que tienes en tus manos para poder ayudar a esas personas a alquilar esos lugares, ¿no? Esa es como que la primera fase. Ok. Si yo tuviera mi licencia hoy y de pronto, no sé, tengo 50 años y se me dificulta el tema de internet, ¿qué podría hacer yo? ¿Cuáles serían esos primeros pasos o ese paso a paso para salir y conseguir mis clientes de manera fácil y rápida si no tengo herramientas de pronto como lo es una red social? Sin una red social. En una red social como Instagram, digamos. No hace falta específicamente el Instagram. Incluso he visto personas que sin Instagram pueden generar contactos por medio de campañas, ¿no? Pero en este caso tú me estás limitando completamente el Internet. Sí, exacto, sí, a la antigua. ¿Cómo fue hace 8 años? A la antigua es networking, 100%. O sea, llegaste a un lugar, hola Nicolás, ¿cómo estás? Mira, yo soy agente de bienes raíces, ¿necesitas que te apoyen algo? Y así funcionaba el negocio antes, con papeles en contratos, no era nada digital, no eran firmas digitales, era, tú te tienes que transformar en esa persona que esté dando el valor todos los días en cualquier lugar. Y tú veías a todos los realtors, normalmente en Doral, metidos en cafeterías y en lugares hablando con personas ofreciendo su producto. Eso era antes. Sin embargo, hoy vemos demasiados agentes. Hoy vemos demasiada gente a nivel digital, pero también me he dado cuenta que hay agentes que tienen la marca y el producto, pero pierden clientes porque no tienen el conocimiento. ¿Y cuál sería ese conocimiento El entonces? conocimiento, ese conocimiento que estás hablando inicial es conocer tu producto. Ok.
y enfoque en un producto, ¿no? Cuando dices un producto, ¿te refieres a una casa puntual o a qué tipo de productos hay a la hora de hacer rentas? Tienes dos tipos de productos. Tienes el producto privado, que sería una casa de un dueño, o tienes el producto de renta al condominio, que sería el producto que es manejado por una compañía. Y normalmente esa compañía te compensa por tú llevar al cliente y apoyarlo en la transacción inmobiliaria. Eh, Son dos productos completamente distintos, porque el residencial se enfoca más, o por lo menos pueden ser apartamentos también, pero ya como que una casa no lo vas a encontrar en un rental condominio. El rental condominio son netamente apartamentos. Entonces, es básicamente a qué tipo de cliente estás atendiendo. Por lo menos si es una persona joven que no tiene quizás muchos ingresos, puede pagar el apartamento, se va a ir a un apartamento de un cuarto, dos cuartos, sin tener que pagar tanto dinero. Ujú. Y el privado ya es una familia que, bueno, se casaron, tienen dos niños y quieren una casa y quieren un garaje. A eso me refiero con el producto privado. Sin embargo, siendo más específico con tu pregunta, es, conoce esos dos productos, ¿verdad? Y inicialmente enfócate en un área, que todo el mundo conozca a Nicolás Lara en esa área. La mayoría he visto que se quieren enfocar, por dar un ejemplo, si hacemos como que un ejemplo en Miami, no puedes enfocarte en Kendall, Fontainebleau, Doral, Hialeah Garden, Brickell, Coral Gables. Enfócate primero en un área y después de esa área vas expandiendo. Ok, listo. Yo me enfoco en el área, elijo un producto, pero resulta que a mí me da pena. Me da pena o me da miedo. ¿Cuáles serían esas habilidades que un realtor debe tener para poder desarrollar esto de buena manera? Que realmente, porque ahorita se me viene el miedo de una persona que te diga, listo, yo quiero hacer esto, pero ahora tú me dices que tengo que ir a eventos y ofrecerme de mi servicio, pero a mí me da pena relacionarme con otras personas. ¿Qué habilidades crees que son importantes que el realtor debe conocer y debe trabajar para poder hacer esto de manera efectiva? Ok, como, o sea, inicialmente habilidades tienes que tener comunicación. Ok. Y cuando me refiero a comunicación no es solamente hablar, sino lo más importante, poder escuchar. Porque entendamos que nosotros sencillamente estamos, lo voy a atar con algo que dijiste, ¿qué piensas que falta del americano, no? Aquí tú sabes que en Estados Unidos todo está inventado, pero hay algo que falta mucho que es el servicio. Y eso es lo que nosotros los latinos podemos dar, un buen servicio que afuera no lo hay. Entonces ya enlazando eso con tu pregunta, ¿verdad? Que la pregunta era la que me habías comentado ahorita en ¿Qué habilidades tiene que tener? el Rialto. Y ahí entro en la comunicación, no solamente en el poder eh, hablar con una persona, sino saber escuchar cuál es el problema de la persona. Me he dado cuenta que hay muchos agentes que tienen la comunicación con las personas y hablan, con miedo o sin miedo, pero hablan. Sin embargo, se enfocan es en hablar y no en escuchar específicamente lo que ese cliente necesita. Entonces, como si no captas al cliente, ya entendemos que afuera hay muchísimas personas con las que tú podrías trabajar, ¿verdad? Y no tú específicamente. Entonces, ¿en qué te estás enfocando tú? En esa habilidad de comunicación, te estás enfocando en dejar que hable para de que después que esa persona hable tú, responda la verdadera solución de la persona. Eso es lo inicial. Eso sería lo secundario realmente. Lo primario sería, antes de hablar con una persona, conoce lo que le puedes ofrecer. Ok. Conocimiento especializado de esa área que te nombré, que deberías tú de enfocarte. Y te tengo que decir más, ¿verdad? Las que tú consideres que sean importantes. Primero el conocimiento, eh, comunicación, experiencia evidentemente en esa comunicación de ventas como tal. Ya obviamente estamos hablando de otro momento del negocio, o sea que ahora tienes que estar puesto en la red, que la gente te conozca. Tienes que estar en esas redes, tienes que estar en Instagram, tienes que tener una marca, tienes que saber enviar email marketing a las personas que conozcan que tú estás ahí y que tú puedes ayudarlos en sus problemas o situaciones que puedan tener.
no necesariamente tienes que hacer todo, pero yo sí entiendo que debes saber cómo funciona tu negocio para poder poco a poco, a medida que tu negocio vaya creciendo, delegar esas cosas en las que tú no eres bueno, porque entendemos que no somos buenos para todo, pero aquí sí tienes que ser bueno para algo, que es comunicación, ¿verdad? Ser humano con la gente, ventas y el conocimiento de las personas. Tú no puedes delegar tus llamadas, porque al final las personas quieren trabajar con Nicolás Lara, Ujú. no con el asistente, Ok. ¿ok? Listo, entonces pasamos de la parte de rentas y ¿cuál es el siguiente paso? Yo logré estructurar bien este modelo, empecé a hacer rentas. ¿Cómo siguió tu camino en todo este proceso de ser un buen realtor? Bueno, antes de entrar en el proceso, que lo voy a explicar un poco claro, entendemos que tener la licencia de bienes raíces te sirve para muchas cosas. Entonces, inicialmente, el agente siempre debería de analizar, al sacar su licencia, en qué me quiero enfocar. Porque entendemos que una persona que quiere hacer todo no puede ser buena en todo, sino va a hacer todo y no va a golpear el negocio como se tiene que hacer en una cosa específica, porque tú también podrías hacer comercial. Ok. Pero comercial es un poco, da dinero, eh, hay menos gente que en la parte residencial que lo haga. Sin embargo, requieres tiempo para dedicarte a trabajar ese mercado y que la gente te conozca afuera como que, bueno, un realtor profesional a nivel comercial. Ahora, si me voy en la parte residencial, yo voy a hacer como especie de una escalera de cómo yo veo el negocio de bienes raíces de manera residencial. Y tú inicias trabajando con rentas, como lo acabamos de hablar. Pero luego creaste una base de datos sólida de personas que te rentaron. La pregunta es, ¿esas personas en algún momento van a comprar? Entonces, ¿sí? ¿No? ¿O lo estoy básicamente ayudando a que entiendan cómo calificarse rentados para en algún momento comprar? Y ese sería el segundo escalón. No solamente contando con mi cliente, después básicamente empiezo a conocer ese segundo producto que es, qué le puedo ofrecer a esa familia o a esas personas que no son dueños de propiedades y que quieren ser primeros compradores. Ese es el segundo escalón. ¿Cuánto yo puedo generar en rentas para pensar en pasar a ese siguiente nivel? Se me olvidó una habilidad y fue el enfoque que me estás preguntando. Yo logré hacer en los primeros 3 meses, como lo estábamos desarrollando desde un principio que no tenía nada, $50,000 en renta En 3 meses. en 3 meses. Ok. O sea, tú puedes, no hay límite. Recuérdate, ese es el emprendedor, no hay límite. Pero si tú tratas de querer hacer todo, no vas a poder hacer específicamente una cosa que conozcas muy bien y que puedas atender a mucha gente. ¿Ok? Entonces yo lo que hice fue atender a mucha gente y por medio de esa gente lograr llegar a ese número. Entonces es ilimitado. No hay una zona, puedes hacer lo que tú quieras, pero solo con enfoque. Y cuéntame un poquito ahí qué pasó, porque yo conozco muchos realtors que no sé que no les ha sido fácil llegar a facturar $50,000 y tú lo hiciste en 3 meses. ¿Cuál podría ser la clave que te ayudó a llegar a esos $50,000? Yo cambiar personalmente, a nivel mental. O sea, a veces pensamos que es el dinero, pero al final el dinero como tal es el reflejo de lo que nosotros somos internamente. Entonces, para yo poder lograr tener más dinero, yo tuve que empezar inicialmente por mí primero. ¿Qué me hacía falta a mí? Y ahí voy a agregar algo que me dijiste. Miedo. ¿De qué? Tenemos miedo, pero la mayoría de las veces el miedo que tenemos es que sencillamente desconocemos lo que no hemos hecho. Entonces, cuando lo empezamos a hacer, ya resulta que es algo sencillo, que lo conocemos y lo podemos hacer con cualquier persona. ¿Cómo fue puntualmente qué hiciste? O sea, ¿cuál fue ese trabajo interno que empezaste a hacer? ¿O cómo llegaste a la conclusión de que primero tenías que trabajar internamente para poder generar más dinero? Que más bien que fuera una consecuencia. Em, Primero, tener que sentarme con una persona al frente y entender que debía escuchar, lo aprendí en los libros. Cuando yo empecé a leer, eso fue una de las cosas que cambió mi pensamiento y me empezó a preparar para lidiar con la gente afuera. Después de
de la lectura empecé como que a trotar, a hacer ejercicio y vi que era parte fundamental para yo poder eliminar las distracciones que tenía en la mente que empezaban en el día a día. Entonces, entendí que nosotros como seres humanos desde un principio tenemos que empezar a estar primero bien nosotros mismos, con nosotros mismos, para después darle un servicio óptimo a las personas. Sin embargo, también me di cuenta que si yo no estaba bien, ¿verdad? Cuando iniciaba el día, yo no lograba cerrar negocios por la manera que yo me sentía. Entonces, eso fue inicialmente lo que cambió mi negocio. Yo primero entenderme que yo tenía el control de poder cerrar una venta o no, dependiendo de cómo me sentía, porque al final yo estaba hablando con otra persona y esa persona te va a llegar a comprar a ti dependiendo de cómo tú haces sentir a esa persona y qué tanta confianza generas con esa persona, qué tanto conocimiento tienes de lo que tú le estás hablando para que esa persona trabaje contigo, porque tienes que generar cierta cantidad de confianza con ellos para que ellos digan, ok, Nicolás Lara, eres tú. Y en esas actividades, ¿cuál fue esa rutina, llamémoslo millonaria, o esa rutina que te ayudó a llegar a esos $50,000? Conocimiento, dar un servicio que yo siempre he observado y, y el observar me ha permitido yo darme cuenta, bueno, está bien o está mal. Y me di cuenta, viendo a colegas, que el servicio sencillamente era llevar a un cliente a un lugar y ya te renté. Entonces yo pensé, ¿qué puedo yo dar diferente a la comunidad? Que en este caso mis clientes siempre fueron el público latino. Ujú. ¿Qué le puedo dar yo al público latino que sea para mí un servicio completamente diferente para ellos? Y todos sabemos que hay varias cosas dentro del producto que es importante. Por ejemplo, aquí llega un latino de Colombia o de Venezuela y no sabe qué es un FPL, por dar un ejemplo. En Miami, la luz, Ujú. no saben qué tienen que hacer. No saben si tienen que conectar el agua. No saben cuáles son las compañías de Internet. Y lo estoy hablando muy básico, ¿no? No saben cuáles son las compañías de Internet. Ahora, ¿yo lo tengo que saber como realtor? No. Tú puedes sencillamente hacer una transacción. Pero en ese momento yo me di cuenta de que si yo doy un servicio más allá de lo normal, Ujú. yo quizás voy a poder estar por encima de los demás a nivel de servicio. Y eso fue lo primero que me enfoqué y lo que cambió todo, que mi negocio inicialmente no fue con publicidad ni nada por el estilo, fue boca a boca, pero era por el servicio. Era un acompañamiento desde un principio hasta el final. Y nunca trabajé a un cliente pensando en que te atendí hoy y no mañana, sino que generaba una relación constante con esa persona. Si se quedaba, si no se quedaba, no trabajaba específicamente por lo que me fuera a generar la persona a nivel monetario, sino que trabajaba en crear una relación sólida con esa persona a futuro. Ok. Y hablando ya personalmente, cuando me dices que empezaste a trabajar internamente en ti, ¿desarrollaste alguna rutina personal para poder ejecutar todo esto que me estás mencionando? Sí, esa rutina ha variado porque anteriormente era más yo conmigo mismo y después todo se empezó a expandir a, bueno, ahora existe una hija y busco los lugares para yo poder al despertar estar conmigo. Eso es lo inicial, despertar a estar conmigo y pensar cuáles son las actividades más importantes que tengo que desarrollar el día de hoy. Eso es lo principal. Lectura también la he seguido siempre. Y buscar algo que me, algún tipo de deporte. Yo por lo menos juego fútbol, de vez en cuando hago bicicleta, hago cuerda. Me gustan todos los deportes porque al final me lleva a un ritmo de que no tengo que estar pensando, o sea, en ese momento logro desconectarme de lo que son todos los pensamientos que tengo en la mente. Y una vez que salgo de esa rutina inicialmente, ya estoy como que preparado para resolver lo que tengo que resolver en el día. Ok. Hay algo que acabas de mencionar de la cuerda que me genera curiosidad y quiero que me cuentes un poco más de todo lo que se construyó a través de saltar la cuerda. ¿En qué momento esta historia fue?
¿Y Eh, qué es? Para que las otras personas lo sepan. es cómico porque inicialmente cuando empecé en bienes raíces, la misión era yo estar bien, personalmente, o sea, poder tener dinero, poder crecer, poder sentirme bien conmigo mismo por todo lo que estaba haciendo. Sin embargo, llegó un momento que dije, ok, ya yo sé hacer este negocio, pero no sé por qué razón eh, sentí dentro de mí que yo quería ayudar a otros. Y eso siempre lo he tenido en mí, solamente que en aquel momento no estaba ayudándome a mí mismo. Y una vez que me ayudé a mí mismo, estaba buscando la manera de ayudar a otras personas. Cuando yo empecé a utilizar la cuerda fue en la pandemia, no había nada que hacer y yo agarré una cuerda que había en el garaje de mi casa en aquel momento, empecé a saltar y dije, wow, esto me está ayudando más que caminar, trotar o agarrar una bicicleta. Y empecé a entrar en el mundo de la cuerda como cualquier persona. Sin embargo, yo tengo una metodología medio rara, no balanceada, que es cuando agarro algo, voy a dar hasta el final para ver qué es ese algo. Entonces, ese saltar la cuerda se convirtió hasta en una certificación de cuerda. Crearon una marca de motivación que tenía la cuerda, primero que todo, como el logo de que puedes entrenar, no tienes que ir a un gimnasio, no tienes que ir a correr afuera, te puedes quedar en tu propia casa y saltar la cuerda. Así inició todo. ¿Y qué hay detrás? Un cambio de mentalidad completamente detrás de la cuerda. O sea, la cuerda inicialmente lo que te llevas a ese pensamiento de que me siento bien y el ya tú sentirte bien te lleva a conectarte con que a ti te importe lo que estás haciendo y te pongas como propósito nuevas cosas, nuevas metas que hacer. Porque si tú te sientes bien, tú vas a poder lograr conectar con ese pensamiento de que quiero algo nuevo para mí. Al tú sentirte bien. Todo empieza, o sea, conmigo empezó así. Yo me sentí físicamente bien y ahí cambió el pensamiento y siempre me imaginaba como que, ok, ¿ahora qué puedo hacer mejor? ¿Y esto en qué momento? Tú me dices que esto fue en el 2020, 2021, cuando empezó la pandemia. Ajá. ¿Esto cómo cambió tu negocio? ¿Esto cómo influyó en el desarrollo del negocio? Porque me interesa bastante puntualmente esta parte porque por lo menos para mí siento que este es el pilar principal del cual cualquier persona que quiera emprender debe partir. Más allá del negocio que se quiera hacer es la persona que está detrás realizando este negocio. Entonces, ¿cómo esto ha influido en tu negocio? Desde la parte monetaria, desde la parte de resultados y obviamente también desde la parte ya profesional, ¿cómo ha crecido tu negocio después de que pusiste esto primero antes que el negocio? Drásticamente. O sea, drásticamente cambió mi negocio, mis relaciones con mis amigos, con mi propia familia, que buscaba la manera de entender que no solamente era trabajo, ¿verdad? Con mi propia hija y con las relaciones con las personas, porque ya yo no empezaba a ver las cosas como manera de una competencia, ya yo veía un colega como un colega, en qué te puedo ayudar yo, y en algún momento esa persona quizás te ayuda, pero cambió drásticamente mi mentalidad en ver que todos somos uno y que al final lo que importa es qué puedes aportar tú para el otro, ¿no? Ajá, listo, eso me gusta bastante esa parte. Y después de las rentas, ¿qué pasó? Íbamos en la parte de que listo, hiciste $50,000 en rentas, empezaste a tener full foco en todo el mundo de rentas. ¿Qué vino después? Trabajar con primeros compradores. Y como te lo expliqué en la escalera que te expliqué de trabajar rentas, trabajar con primeros compradores, luego de los primeros compradores viene la otra, que es la gente dice, quiero ser listing agent. Y listing agent en este negocio es como que tú tienes la propiedad, pues. Hiciste un contrato con ese dueño en venderla o en rentarla. Después de ese paso, siempre cuando tú le vendes la propiedad a una persona por primera vez, a nivel estadístico en los Estados Unidos, los dueños no duran con la propiedad más de 10 años. O sea que puede ser tú que me compraste la casa, ¿verdad? Y yo, obviamente, que la venda. O sea que tú lo que tienes que tener es muy buen contacto con las personas para tú poder seguir con ellas, Ujú. ¿verdad? Asesorándolas hasta el final. Porque quizás puede ser que no la venda, sino que te toque rentársela.
pero también te tocaría comprarle una nueva. Claro. O quizás, que ya sería el último paso del que vamos a hablar, va a invertir. Él se va a quedar en esa casa principal que tú le compraste desde un inicio y esa persona después te dice, hola Nico, ¿cómo estás? Mira, ya estoy listo con mi casa, esta es la casa de mis sueños, la que yo quería inicialmente y ahorita, sin embargo, nos reunimos la familia y yo y te quería decir que quiero comprar una casa para invertir que sea netamente renta. Todo depende del proceso y el momento de ese cliente. O sea, no todas las personas son iguales, ni todas las personas tienen el dinero para poder hacer las cosas, pero sin embargo tú estás ahí para ver los intereses de ellos y lo que sea para ellos el mejor negocio. Es listo. Entonces coges este listing. Ahora estás tú rentando o vendiendo la propiedad, ¿cierto? Correcto. ¿Cuántos resultados conseguiste acá? ¿Cómo fue ese proceso de volverte ahora un experto acá y cuál fue el siguiente paso? Ok, volverme un experto ahí, ya me sentía básicamente preparado. A veces la gente subestima el paso inicial, pero el paso inicial de renta te conecta con todos los demás, que es el conocimiento de un área. Después cada área, la renta, los primeros compradores, el listing agent y la inversión, el producto sigue siendo el mismo, lo que cambia es la persona. Ujú. Entonces la gente a veces dice, ¿cómo trabajo por lo menos con inversionista? Tienes que responder lo que el inversionista quiere escuchar. ¿Cuánto se puede rentar? Es una pregunta. ¿Cuánto se puede rentar esta propiedad que quiero comprar? Sin embargo, tienes que saber qué es lo que él quiere comprar. Y tienes que replicar todo lo que replicaste en la primera de renta con el conocimiento de inversión. Tienes entonces que ahora conocer cuál es todo el producto según el lugar que te estás enfocando que le puedes dar o ofrecer a ese cliente inversionista. Yo siempre me he mantenido en esos cuatro escalones. Ahorita últimamente entendemos que por lo menos yo creo una base de datos a nivel latino, de venezolanos, algunos colombianos, y hay un gran porcentaje de esas personas que se les hace difícil quizá comprar en Miami por los altos precios. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Las estamos apoyando a que compren en Orlando o que compren incluso en Texas. O sea, ahorita la gente que está comprando es gente que te rentó hace varios años. Correcto. Listo. Y ahora, si yo quiero llevar de manera sistemática y hacerlo de manera profesional, la parte del listing, ¿cómo yo encuentro esas propiedades? Me gustaría saber porque también me interesa para mi negocio. Yo cómo puedo encontrar los contactos directos de las personas o bien sea que están vendiendo o que están rentando sus propiedades, porque por lo general está un realtor de por medio. Correcto. Si nos vamos por la manera más sencilla, la que se va a ver fácilmente es verificar lo que se llama en el sistema que nosotros utilizamos las propiedades expiradas. Entendemos que cuando nosotros capturamos un listing a un cliente, porque bueno, Nicolás me dio su propiedad, yo tengo un contrato con Nicolás por un tiempo específico. Ok, ese contrato, cuando se vence, ¿verdad? Le va a aparecer a toda la industria que se expiró. Y cuando se expira, yo voy a tener la oportunidad de agarrar esa misma propiedad teniendo una conversación con el cliente. Sin embargo, hay plataformas donde tú puedes encontrar los récords públicos de las personas y tú puedes llamar a propiedades que quizás no están expiradas, ¿verdad? Y hacerle una presentación a una persona que entienda en qué valor se puede vender su casa el día de hoy, lo cual llamamos cold calling. Para eso también tenemos que tener una buena comunicación con el cliente y entender el valor de esa propiedad para poderle responder lo que él quiere saber. Ok. Pero esas son como que las dos maneras que puedes agarrar. La tercera también puede generar publicidad buscando personas que estén interesados en vender su propiedad y tener una presentación con ellos y decirle básicamente en qué precio pueden vender su propiedad. Pero también entendiendo si la quieren vender, qué quieren hacer luego de vender esa propiedad. Porque ahí tienes un segundo negocio. Salir a buscar la próxima. Correcto. Siempre antes de hablar con esa, o sea, ese tipo de metodología es muy buena, pero tienes que estar preparado para entender las razones por las cuales esa persona está vendiendo. Porque, ¿por qué las propiedades no se venden?
las propiedades no se van a vender porque no se están vendiendo en el precio que se tienen que vender. Esa es la única razón por la que una propiedad no se puede vender. Si una propiedad está en el precio, se va a vender. Ujú. Sin embargo, hay veces que el agente principal que agarró esa propiedad, agarró la propiedad con el conocimiento del dueño por agarrar la propiedad. No porque él asesoró al dueño a decirle la verdad. Entonces quizá, ¿verdad? Esa persona montó una propiedad que costaba $700,000, la montó en $800,000 y no se vendió. Pero después esa persona llegó a mí, le di la explicación y la puse en 700,000 y se vendió en 10 días. Ujú. Entonces, ¿yo fui mejor que él? No. Yo sencillamente tenía el conocimiento de cuánto se podía vender la propiedad antes de hablar con la persona. Tengo propiedades, ahora ya listadas. Ujú. ¿Cuál sería el siguiente paso? Ya tengo un sistema de rentas, ahora ya tengo mis propios listings en donde yo las estoy vendiendo, estoy representando al dueño acá. Ujú. Con estos dos modelos yo podría ya quedarme tranquilo en mi casa, o había algo más que yo me pueda retar como agente de real estate para llegar a un nivel más arriba. Normalmente siempre vas a tener más fricción en lo que te enfoques más, porque también en el producto de primeros compradores, de personas que compran su primera vivienda, tienes básicamente también dos productos. Como lo habían en la renta, aquí también los hay. Y aquí vamos a tener el mercado secundario, que tú le estás comprando la propiedad a un dueño, y tienes la propiedad en preconstrucción, que están comprando en un desarrollo que están en este momento desarrollando. Entonces, eh, ahí tú te puedes quedar mucho tiempo porque puedes sencillamente enfocarte en trabajar siempre con primeros compradores. Ahora, también te puedes enfocar siempre a hacer un buen listing agent. O también te puedes enfocar a sencillamente vender a compradores no nacionales, sino internacionales, Que están acá o afuera. afuera, Ok. afuera. Correcto. Pero ese ya sería como el último escalón. O Ese sería como, no es que algo sea mejor que lo otro, ¿verdad? Solamente que el mercado internacional te paga más porque normalmente este cliente internacional va a traer dinero de entrada de una vez, ¿ok? Tiene que traer por lo menos el 30% del dinero Ujú. para entregar aquí. Normalmente las comisiones en el mercado internacional son superiores a las comisiones de clientes nacionales. Por darte un ejemplo clave, puede ser que el cliente nacional te pague un 3% del monto total, Sí. pero puede ser que un desarrollo que se está vendiendo en Miami te pueda llegar a pagar el 8 o el 9% del precio de la Doble. propiedad, hasta el doble, correcto. Y si a mí me pagan más trayendo clientes internacionales, ¿podría yo optar por entrar a ser agente inmobiliario y simplemente convertirme en un agente de clientes internacionales mejor para no tener que ponerme a hacer rentas, lo otro, sabiendo que además vendiéndole netamente a clientes internacionales voy a ganar más dinero? ¿O aquí qué Vane, pasa? es que es muy interesante tu pregunta, pero la respuesta sería si tú eres esa persona que va a atender a los clientes internacionales. Si entiendes la metodología, si la respetas y si estás dispuesto a invertir lo que tienes que invertir para llegar a esos clientes. Eso es lo inicial. Entonces, yo no sugiero que un agente inicie con clientes internacionales. ¿Por qué? Porque ese cliente no está, ese realtor no está preparado todavía para asesorar a ese cliente. ¿Ok? No es porque específicamente ese cliente sea más, sino que normalmente esa persona que va a invertir dinero tiene algún tipo de conocimiento. Y ese cliente te está buscando a ti para que tú seas su asesor, lo cual quiere decir que tú tienes que ya tener el conocimiento. Y una vez que tengas el conocimiento y todas estas habilidades que hablamos, tienes que tener un sistema que te permita y que te ayude y te aporte a encontrarte con ese cliente. No solamente encontrarte, sino que sea el cliente el que te quiere escribir. Por ejemplo, ya tienes que tener tu sistema armado, tienes que tener tus campañas, tienes que tener tu email marketing y no puedes dejar de hacer llamadas. Entonces quizás la persona va empezando, tuvo el dinero, invirtió, creó su sistema, tiene su email marketing, publicidad, campaña, ha creado una buena marca que se ve que vendiera millones de dólares,
Sin embargo, la persona no sabe tener llamadas y no sabe manejar objeciones. Y sobre todo piensa el realtor que en la primera llamada va a ser la venta. Tuvieron la llamada y dejaron perder al cliente. Y entendemos que cuando estamos trabajando en el sistema, en ese tipo de sistema, el cliente, hoy pudiste tener la llamada y ese cliente puede estar listo en 6 a 9 meses. O sea que es un trabajo de hormiguita. Ok. Que yo hoy hablé contigo y tú no terminaste de comprar, no quiere decir que tú no quieras comprar. Quiere decir que yo tengo que seguir teniendo contigo conversaciones. Las estás teniendo, estás siguiendo ese patrón, seguir al cliente, responderle a las dudas que él tenga. Tienes un equipo que respalde todo lo que necesita entender ese cliente que está en el exterior. Sabemos que unos quieren seguir viviendo allá, pero sabemos que otros quieren vivir aquí. Tienes cómo responderle lo que él necesita saber. Tienes el abogado que le pueda ayudar, tienes el contador que lo ayude a aperturar la compañía acá para que compre a nivel de compañía y no personal, Ujú. porque sabemos que si entramos a nivel personal, ¿verdad? Tendríamos que pagar un poco más de impuestos. Entonces, tienes ese abogado, tienes a ese contador, tienes a ese representante, ¿verdad? Ese asesor que te está de verdad asesorando en lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Y, y falta otra parte, tener el CRM que te comenté. Un CRM que te permita a ti no olvidar con el cliente que hablaste que está interesado. Si no tienes un lugar a donde poder anotar eso, nunca vas a poder seguir el cliente. O sea que si yo entrara, básicamente, o tengo que tener mucha plata, o entraría a hacer un montón de cosas que no. Es lo que estoy entendiendo, lo que me estás diciendo. No necesariamente, si tú estás claro de lo que tienes que hacer y vas a respetar la metodología de lo que te acabo de decir, básicamente míralo de esta manera. En cualquier negocio tú vas a tener que invertir. ¿Ok? Hay negocios que tú inviertes y vendes para tener lo que invertiste y la ganancia. Aquí tú estás invirtiendo en ti. Tú puedes invertir en todo lo que te estoy diciendo. Vamos a poner el caso hipotético que invertiste 10,000. Esos 10,000 van a generar un efecto, se van a regresar a ti en comisiones siempre y cuando tú generes la llamada que tienes que generar. Ok. Entonces la mayoría de las personas sí lo invierte y no es el problema. Estás invirtiendo en ti. Sin embargo, no estás cerrando. Porque entendemos que para poder nosotros ganar tenemos que cerrar. Si no cerramos, no hay dinero. ¿Cuánto tiempo tarda un cierre? De 30 a 45 días. Pero estamos hablando de las casas tradicionales o de inversión de extranjera. No, que puede ser una inversión extranjera que la casa esté lista. Mm, Como también puede ser que hay un producto que se va a entregar en 2029 y tú básicamente pongas contrato en ese producto y empieces a pagar por fracciones hasta que ese producto esté ejecutado. ya. Son básicamente un mismo producto, solamente que se va a llevar tiempo para construir y hay otro producto que quizás lo van a entregar en 2 meses. Pero al final es el mismo producto. Ok. Y ahora teniendo en cuenta toda esta trayectoria que me cuentas, si tú pudieras dar como un paso a paso claro, porque bueno, quiero saber otra pregunta. Ya que tú estás en este mundo de real estate y de realtors, ¿cuál crees que es ese top al cual el realtor quiere llegar? ¿Cuál es esa meta y ese sueño que el realtor realmente a dónde quiere llegar? Primero, todo el mundo nace queriendo ser realtor, ¿no? O sea que la persona que tiene una licencia la tiene por alguna perspectiva que le generó el exterior o algo que le dijeron, ¿no? Ujú. Lo importante es que cuando esa persona saque la licencia, entiende que tiene que agarrar uno de estos escalones. No importa cuál agarre, solamente que lo respete y haga lo que cada escalón amerita que haga. Ok, Y lo repita constantemente y se vuelva un experto, sin la necesidad de que quiero el dinero ya, sin tampoco dejar de hacerlo. Y eso depende también de la necesidad económica que tenga la persona. Porque quizá hay una persona que me dice, tengo el tiempo, tengo el dinero, voy a empezar a atender a clientes internacionales. Perfecto, bienvenido. Pero puede ser otra persona, estamos hablando de nuestro público latino. Y nuestro público latino, entendemos que aquí los biles no van a parar. O sea que si tú el día de mañana no generas y tienes que pagar algo, tienes que trabajar. Entonces el dinero más rápido
va a empezar por la renta. Tú rentas una propiedad y cobras también en una venta. Sin embargo, si vas empezando y no tienes el conocimiento, todavía no sabes cómo atender a ese cliente, primer comprador. Ya. Entonces empiezas por la renta. Entonces, ¿cuál sería el paso a paso? Si tú pudieras bajar a un paso a paso, a una metodología de pronto, el camino que tiene que atravesar un realtor para poder llegar a ese momento final o a ese sueño de estar, supongo que ¿qué buscamos en realtor? La libertad financiera, tener un negocio estable. ¿Cuál sería todo ese proceso que hay que atravesar? Yo todavía, Nico, yo no he conocido a un realtor que diga, me retiré. Ok. No lo conozco. Ujú. Y realmente tengo realtor que son, o sea, conozco realtor que son más jóvenes o otros que son mayores que yo, que fue básicamente los que fueron de las personas que yo aprendí que puedo llamar mis mentores. Ujú. Entonces, ya tienen 40 y pico, 50 años. Ellos no se han retirado. O sea que el realtor al final no se retira. Sigue trabajando todos los días. Tú tienes que crear un sistema por fuera de la parte transaccional para decir, ok, esto me deja vivir y por aquí siempre voy a poder trabajar siempre y cuando yo me quiera mover. Pero nunca te vas a retirar porque siempre para poder hacer una transacción tienes que salir a vender. Claro. Entonces no te vas a retirar nunca, ¿no? Sí. Ahora también me comentabas algo importante, que me decías cuál debería ser el paso, ¿verdad? O sea, ¿qué puedo dar yo como ejemplo de cómo debería ser? Respetando los momentos y si tú estás apurado porque requieres empezar a generar porque necesitas esa liquidez. Sin embargo, ahí le voy a agregar que tú vas a la escuela y entendemos que en la escuela lo que vas a pasar es el examen. Entonces vas a salir en blanco y vas a decir, ok, ¿por dónde voy a empezar? Y la mayoría de la gente empieza a buscar compañía. Pues tú sabes, cuando sales con la licencia, necesitas una compañía donde conectar esa licencia. Y mientras que tú no tengas una compañía, básicamente tú no puedes trabajar hasta que tú busques un broker donde enlazarte. Entonces, la gente al principio busca, esto no lo estoy diciendo por una persona, lo escucho todos los días, busca una compañía que le cobre menos. Ese es el enfoque. Una compañía que me cobre menos sin el conocimiento. Cuando lo inicial debería ser, ¿cuál es la compañía que me va a servir como mi vehículo para transformarme a mí para yo poder generar dinero? Y quizás esa te cobre menos, pero lo que quiero es que el realtor cambie el enfoque o el latino cambie el enfoque a que no podemos empezar a contar un dinero que no tenemos, sino que lo que tenemos que buscar es el conocimiento, la preparación inicialmente antes de iniciar en el mercado. Esos son los pasos. Ok, y una vez encuentro esa empresa, dentro de esa empresa, digamos que me hablaste de rentas, me hablaste de listing, me hablaste de inversiones en el extranjero. ¿Esa es la ruta? ¿O Esa, cuál sería la ruta ideal para yo ir de un paso a finalmente tener un sistema y un negocio que esté trabajando para mí como realtor? Tú inicialmente puedes ir creando tu sistema en rentas, que ese sistema te va a permitir a ti después básicamente amplificar y segmentar el cliente ideal para ti dependiendo en cuál está. Ok, tú tienes tu sistema de email marketing, tú tienes tus campañas dependiendo del producto que estás vendiendo y saber que el producto que estás vendiendo lo estás enviando a la persona que quiere comprar ese producto. Porque es muy distinto que yo tenga que buscar a una persona a que la persona me busque a mí. Sin embargo, la mayoría de la gente falla en que no sabe a cuál es el cliente que se está dirigiendo, ¿no? Eh, este sistema del que estoy hablando, ya una vez que lo tengas en renta y lo respetas, vas a crear una base de datos y vas a ir creciendo. Y quizás, ¿cuándo va a ser el momento que vas a cambiar? Tú te vas a dar cuenta cuando vas a cambiar porque vas a empezar a estar generando con frecuencia, por lo menos, compra de primeros compradores. Y ya cuando te enfoques en ese escalón, te puedes quedar ahí porque vas a empezar a trabajar esos primeros compradores. Sin embargo, también después pasa a ser listing agent y te puedes quedar ahí. O dices, mira, ya yo no me voy a enfocar a hacer tantas cosas diarias, sino que sencillamente me voy a dedicar a hacer llamadas constantemente y a buscar ese cliente ideal que pueda venderle 3, 4, 5 millones a una propiedad y hago el dinero de mitad de año. Ya. De eso depende mucho de la persona y de lo que la persona quiera. Y definitivamente de
cuánto tú necesitas el dinero. Y en este momento puntual de tu vida, ¿en qué estás? En qué posición de esta escalera estás? ¿Qué andas haciendo ahora? Invirtiendo a clientes, por lo menos sobre todo en Orlando y en Texas, ¿verdad? Y manejándole las propiedades. Ok, Porque esos clientes, eso es otra parte del negocio, ¿no? Ese cliente conoce a Nicolás Lara y Nicolás Lara le vende una propiedad. Ok, el cliente necesita saber la confianza de, ok, compré la propiedad ¿y qué? ¿Qué ahora voy a hacer con la propiedad? ¿La tengo que rentar? ¿Quién la va a cuidar? ¿Quién va a hacer los contratos? ¿Quién va a calificar a ese inquilino que va a entrar? Entonces eso es otro trabajo más. Entonces en ese enfoque es en el que estoy. Sencillamente cuidando las propiedades de los clientes, comprándole propiedades a ellos, haciendo los leads y renovándolos, ¿no? ¿cómo se llama esa posición? Ya estás trabajando con inversionistas. Ok, Y realmente ya comprando propiedades y rentándolas a largo plazo, no a corto plazo, tú no necesitas estar tan pendiente de nada, porque esto no es un Airbnb. sí, Es sencillamente una propiedad. O sea, los problemas de los clientes son distintos. Hay personas que quieren, mira, quiero comprar para ganar ya. Entonces ve y haz flipping y te ganas 30, 40 mil dólares por una propiedad. Sin embargo, los problemas de mis clientes en particular no son eso. Los problemas de mis clientes son dónde puedo colocar el dinero que lo quiero tener ahí y generar dinero, ingresos mensuales. Y búscame una casa que tenga poco gasto. O sea, poco gasto de asociación, poco gasto de taxes, que me genere dinero. ok. A ellos no les interesa, ellos después pueden refinanciar esa casa o sacar completamente su dinero vendiéndola. Y normalmente ese cliente que compra en cash, ¿verdad? Siempre va a encontrar mejor precio que el financiamiento. ¿Y ese tipo de clientes están acá o en... Acá. acá son? Esa fue la base de datos que yo creé. Ok, Sin embargo, esos clientes los pueden encontrar. O sea, México es un público grande e inmenso que quiere invertir aquí. Tu mismo país, Colombia también, está invirtiendo mucho aquí. Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador. Todas esas personas necesitan una persona, a un realtor, no un realtor, a un asesor para ayudarlos a invertir aquí. Solamente hay que generar la confianza y entender lo que necesitas aprender para poderle responder a ellos lo que necesitan saber. ok. Para ir cerrando, si pudiéramos definir en una palabra o en una frase, en algo muy pequeño, lo que se necesita para tener el éxito como agente de real estate, ¿qué podría ser? Una palabra, Algo que se lleven las personas, que se lleven los agentes que digan, es que yo sé que si hago esto, tengo éxito con el negocio real estate. evolución personal. O sea, tienes que tener una evolución personal. Y, y haz el negocio, prepárate tú, entiende que vas a hacer dinero, pero quita el enfoque del dinero y enfócate en el servicio y el servicio con los clientes te va a traer el dinero. Pero que no vean constantemente al cliente con un signo de dólar, sino que lo vean como qué le puedo aportar a esta persona, porque estoy seguro y ha pasado en mi negocio que quizás personas que me dejaron muy poco al inicio fueron personas que me generaron referencias muy buenas o me conectaron con personas buenas en mi negocio también. Entonces, todo el mundo es importante en el negocio. Hay algo que tú acabas de decir que yo resueno mucho con esto y es el aporte de valor desde esa posición desinteresada y 100% en justamente en aportarle valor. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene esto y cómo en un negocio que es tan de solo dinero, en un negocio tan grande y fuerte como lo es el real estate, que también es muy agresivo, cómo llega esta parte más humana y cómo conectas esta parte más humana con o con este monstruo que es el real estate? Yo creo que eso, bueno, hay distintos tipos de personalidades y obviamente de personas. Sin embargo, yo desde pequeño sí tenía esta idea de ayudar, solamente que no tenía el vehículo con qué ayudar. Entonces mi enfoque netamente es a aportarle a la persona y yo por ese aporte que tengo, bueno, en algún momento voy a tener una compensación por ello. Si no lo tengo, no importa, pero esa persona va a llamar a otra persona que me va a llamar en algún momento. Pero al final ese aporte o ese valor em, vino de pequeño. O sea, no fue algo que te puedo decir, mira, Nicolás, eh,
empecé a tener esa sensación de querer ayudar. Siempre me llamaban como amiguero. Y amiguero fue que siempre quería resolverle los problemas a otro. Ok. Entonces siempre crecí con eso y lo único que hice fue utilizarlo, pero en mi negocio. O sea, era algo que ya estaba en mí y lo quería era duplicar con la gente. Y me salió en el negocio, pues, pero era genuino. Si no está en ti genuino, lo que tienes es que trabajar en ese, puede ser una habilidad de hablar con la persona, conectar con ella y que te importe más el problema de la persona y no lo que te va a dejar ella al final, ¿no? Ok. Si no está en ti. En mí estaba, no te puedo decir, mira, yo lo cambié cuando empecé el negocio, ya estaba en mí. Solamente había un factor que no tenía desde un principio, que era yo estar económicamente estable y saber que estaba avanzando en mi negocio. Entonces eso no me aportaba a mí para decir, ahora voy a salir a darle valor a la gente. Yo primero tenía que estar bien conmigo mismo para poder darle al otro algo mejor. Y ahora en este momento, hablando de este aporte de valor que me gusta mucho y vibro mucho con esto, dentro de tus proyectos tienes algo en el que estés aportando valor en cuanto a esto, de pronto para que otras personas que te quieran saber más sobre lo que haces, sobre la información, ¿hay alguna manera en que tú le estés aportando valor a esta comunidad latina de realtors que quieran crecer y llegar a esos resultados que tú has llegado? Claro, em, desde que empecé en el negocio de bienes raíces me di cuenta de lo que hacía falta y es todo lo que estamos hablando. Quizás ahorita cuando la gente vea este podcast va a decir, bueno, ya tengo una idea de qué hacer, porque afuera se ven tantas cosas que no hay un enfoque y la gente está como que de aquí para allá haciendo cosas sin saber qué hacer. En ver yo eso en el mercado y ver que el realtor, sobre todo latino, que es mi enfoque, no tenía esa idea, hace aproximadamente 2 semanas aperturamos una compañía que es americana, que viene de California, ¿verdad? Necesitaba una persona que abriera en Florida. Sin embargo, ya yo había pasado por básicamente 4 compañías, ¿ok? Y entendí que las compañías estaban ahí, tenían buenos sistemas, pero no había alguien que me dijera, mira, Nico, es así, como se tiene que hacer el negocio. Cuando dices compañías, ¿te refieres al broker, al... Correcto. Ah, O sea, y le estoy respondiendo la parte que me está diciendo, ¿qué estás haciendo ahorita? Vi la necesidad que hay en el mercado, vi la visión de la compañía de California y vi que esta compañía, ¿verdad? Es la compañía que necesita ese realtor que está básicamente empezando de cero y no sabe. Entonces, la compañía, que básicamente yo soy el broker ahora en Florida, porque la aperturé yo aquí, viene a Florida con esa visión de aportarle a la gente el paso a paso, pero sobre todo que la gente entienda que no es sencillamente un negocio de que quiero dinero ya, sino que tu negocio, para que se vea abundante, inicialmente tiene que pasar contigo una transformación personal, inicialmente para tú tener el resultado que tú estás buscando. ¿y a través de qué? O sea, listo, la compañía me está entregando esto, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo yo como realtor puedo recibir eso? Educación, preparación, paso a paso, manejo de sistemas, los sistemas que necesitas y qué tienes que hacer para encontrar clientes, roleplay, practicar cómo sería una llamada con renta, practicar cómo sería una llamada con primeros compradores, practicar cómo sería una llamada como un listing agent, saber cómo atender a un inversionista, el paso a paso que una compañía te aporte a nivel de educación para que tú te prepares. Eso es lo que estamos haciendo. Ok, ok, buenísimo. Y si yo quisiera entrar ahí como, o sea, porque dentro de mis proyectos y mis planes también está como en poder seguir expandiendo mi empresa a nivel de poder tener como todas las aristas del real estate cubiertas. Entonces, siento que esto me gustaría quisiera ser parte de esto, que hay más, o sea, que hay más allá, cómo puedo ser parte de esto, si quisiera formarme como, o formar a alguien de mi equipo como un buen realtor que me ayude en los cierres de mis propiedades o a conseguir nuevas propiedades. Claro, o sea, de entrar, la manera de entrar es lo más sencillo. Yo inicialmente, antes de que una persona entre, yo a nivel del producto que damos, lo primero que pregunto es,
¿dónde está tu negocio? Tu negocio de bienes raíces. Hay personas que tienen 1 año y no han hecho nada. Hay personas que tienen 3, no han vendido nada. Hay personas que tienen 5 y tampoco. O hay personas que van empezando. Yo primero identifico. Y cuando identifico lo que necesita la gente, yo le digo, ok, ¿tú quieres hacer esto? Si esa persona no está decidida en que quiere hacer eso, yo tampoco le voy a decir, ven a la compañía, porque hay veces que las compañías están afuera y hay personas que realmente no reciben nada de la compañía, sino que sencillamente reciben es estar activo. Ya. Ahora, conectarse en cada una compañía es lo más fácil que existe. Tú sencillamente te vas a la página del DPR y conectas y desconectas. O sea, tú te puedes cambiar hoy de la compañía que tú quieras. Tú te vas a quedar en la compañía que básicamente te esté apoyando a tu crecimiento. Y eso depende de la persona. Si hay una persona que no quiere crecer, yo le digo, no es el lugar para ti. Pero si tú quieres que tu negocio crezca, tú primero tienes que crecer tú, aquí te vamos a ayudar. O sea, es súper sencillo el paso. Ok. Bueno, Elías, muchísimas gracias. Pues vamos a dejar un link de pronto para contactarte, para ser parte del equipo, para que las otras personas que quieran ser parte de esto, pues se puedan sumar y puedan saber un poco más de esta compañía. Para finalizar, siempre me gusta cerrar con un mensaje que tú le quieras dar a la comunidad latina, ¿no? Porque todo esto está diseñado por latinos, para latinos en Estados Unidos, para personas que quieren llevar su vida aquí en Estados Unidos a otro nivel. Entonces me gustaría que nos dieras un mensaje, que le compartieras un mensaje a la comunidad latina en Estados Unidos de qué es Elías y qué le quieres compartir toda esta comunidad. Le voy a dejar un mensaje a la comunidad latina porque, bueno, primero es nuestra comunidad y, y creo en el poder que tenemos nosotros de cambiar y transformar aquí en América y en Miami, más que todo, toda esta ciudad, ¿no? Sin embargo, voy a dejar un mensaje que sería como que no dejes de hacer lo que estás haciendo y no cambies las cosas específicamente porque el otro lugar te va a dar $50 más, sino que síguelo haciendo hasta que conozcas a profundidad eso que emprendiste y dale tiempo, ¿verdad? A conocerlo, a ser profesional en esa actividad o ese servicio que estás dando, que hoy estamos hablando de bienes raíces, pero quizás hay otras personas en esta comunidad que están en otro producto o otro servicio. El servicio está ahí, ¿no? Solamente tienes que esperar tiempo, transformarte tú para que puedas ver el resultado. Ese es el mensaje que le daría a las personas latinas. Bueno, Elías, muchísimas gracias. Un gustazo tenerte por acá. Bienvenido cuando quieras. Siempre aquí vamos a estar enfocados en aportar valor en el crecimiento de la comunidad latina y en llevarle el mensaje a los latinos de que realmente la vida por la que soñamos cuando llegamos a este país está al alcance de nosotros en diferentes caminos, que bueno, en tu caso quería exponer todo el mundo de los realtors de real estate porque siento que es un nicho muy bueno y bueno, finalmente que los latinos se motiven a crecer y a tomar las riendas de su propia vida y de su propio destino financiero aquí en Estados Unidos. Gracias por estar acá y Gracias. estamos en contacto. Gracias, mi bro. Si te gustó este video, puedes compartirlo, darle like y activar la campanita para un próximo video. En los comentarios me puedes dejar cuáles fueron tus mayores aprendizajes que recibiste de Elías y también si tienes algún experto invitado que quieres que traiga este podcast para que te aporte valor y esté aportando a la comunidad latina, me lo dejas por los comentarios para ponerme en contacto y traerte cada vez más personas que te estén aportando valor en este camino de crecimiento y desarrollo en Estados Unidos. Nos vemos en un próximo episodio.